Les mando un caluroso saludo a mi audiencia, el portal de opinión saludándoles por aquí. Me dirijo el día de hoy para hablar sobre una de las películas de culto, la cual tuve el privilegio de ver en estos días, titulada Lo que el viento se llevó. Estamos hablando de una película que ha dejado huella en su taquilla y en la historia cinematográfica en general. Una película perteneciente al género épico, histórico y romántico. Lo que el viento se llevó se estrenó en 1939 como parte de una adaptación para la novela homónima que fue publicada en 1936. El título original en inglés de la película, Gone with the Wind, fue dirigido por el director Victor Fleming, lo cual, para mí, personalmente es un nombre muy interesante de mencionar, ya que este hombre ha dirigido otras obras de culto reconocidas para la época. Además del ya tratado filme, Fleming dirigió otro clásico, como lo fue El Mago de Oz. La trama que se trata en Lo que el viento se llevó nos habla sobre una apasionante y a la vez desgarradora historia de una mujer llamada Scarlett O'Hara, quien sufre un enfermizo delirio de amor por un hombre, la cual la llevará a pensar y realizar hasta lo imposible en medio de un contexto histórico real vivido en los Estados Unidos en el siglo XIX, la llamada Guerra de Secesión. Personalmente me fue muy interesante ver cómo la historia de esta película sigue un paralelismo entre la trama de sus personajes ficticios y a su vez el desarrollo de ese contexto histórico sucedido en la vida real. Es necesario remarcar hasta este punto que la Guerra de Secesión ubica a nuestros personajes en la línea de tiempo comprendida desde su comienzo hasta su final, entre los años de 1861 a 1865. Esto coincide con la disputa que hubo referente a la esclavitud en los Estados Unidos. La película entonces plantea guiños hacia este tema, remarcando entre sus personajes la diferencia entre las razas y clases sociales existentes, lo cual conduciría eventualmente a una víspera de enfrentamiento entre los norteños y sureños del territorio. Y aunque la trama pueda resonar perfectamente con esto, lo cierto es que el desarrollo de los personajes se mantiene aislado de estos acontecimientos a pesar de que sus vidas se ven marcadas por este conflicto. La protagonista, Scarlett O'Hara, se muestra como una mujer caprichosa e intrínseca, la cual queda perdidamente obsesionada por un hombre prohibido llamado Ashley Wilkes, quien además es el prometido de su prima y casi hermana, Melanie. Esto lleva a Scarlett a una completa desilusión por vivir esclava de sus sentimientos inapropiados e inconcebibles por aquel caballero, y la lleva a ocultar su dolor con el paso de 3 matrimonios en su vida, los cuales la definirán desinteresadamente. Su vida constantemente la pondrá a prueba, ya sea en su ámbito familiar, el ámbito económico y la polémica y chisme desatados por las dinastías en clases sociales que dibujan el pasaje vivido a través del siglo XIX. Entonces, la vida la cruzará repetidamente en el camino de un hombre llamado Red Butler, el más haragán, seductor y burlista hombre que desembocará en el tercer matrimonio de nuestra protagonista y con quien vivirá una infame ironía en medio de su relación. Pero aún así, ella insiste en seguir amando secretamente a su platónico de ensueño, Ashley Wilkes. Esto desarrolla entonces, vale la pena remarcar, todas las escenas de dramatismo que la película se encarga de desmenuzar a nosotros sus espectadores. Incluso cuando vi la película, me quedé pasmado con aquella escena donde vemos un arma de fuego impactar a un hombre en el rostro, demostrando también que el contexto seco y severo, más allá, también era una realidad vivida en aquella época con la que se desarrolla el filme. Asimismo, las tragedias no pararán de llegar en la vida de Scarlett O'Hara, que incluyen la muerte de sus padres, e incluso la muerte de una pequeña hija que tuvo junto al personaje de Butler. Todo esto terminará de sepultar una profunda estaca en su corazón.
El filme además resalta por el tipo de ambientación y vestimenta con la que logra dar ese visaje al pasado que hoy es conocido, y una excelente banda sonora y una atrapante actuación por parte de actores que cometen la talla a lo que se espera con el drama y conflicto que viven en su quehacer. Me gustaría resaltar también las reseñas publicadas ante el estreno de esta película en 1939, las cuales la señalaban como una cruda a causa de su excesiva duración, que fue de aproximadamente 4 horas. Esto señalado a que el filme le era completamente fiel al texto original de la novela en la que se inspira. De hecho, Lo que el viento se llevó ha dado tanto de qué hablar que incluso en el transcurso del tiempo ha tenido diferentes relanzamientos en el cine, poco a poco adaptándola al contexto que se demandaba en su crítica. No olvidemos que el cine de culto consiste en aquellas obras que dejan un mensaje e impacto en el pensamiento ideológico de nuestra sociedad. Personalmente, Lo que el viento se llevó me pareció bastante larga como película y con cierta falta de fluidez en cuanto a la sobrecarga del guión con la que fue escrita. Desde luego, una obra que no será del agrado para todo el público, pero que, aún así, nos enseña lo que fue el interés cinematográfico que existía en la época y la evolución que ha tenido el cine a lo largo del tiempo. Con todo esto, Portal de Opinión se despide. Es un agrado para mí haber reseñado mi experiencia al ver esta película. Les deseo bendiciones a todos. Hasta la próxima.